Bienvenidos a Ecos de la Memoria, el espacio donde las antiguas leyendas del mundo cobran vida para recordarnos verdades universales. Las historias que les contamos no son solo cuentos para dormir, son mapas del alma humana, llenos de sabiduría, valor y misterio. Antes de sumergirnos en el relato de hoy, si disfrutan de estos viajes a través del tiempo y la cultura, les agradeceríamos que nos apoyaran con un me gusta y se suscribieran a nuestro canal. Cada suscripción es como una brasa que mantiene vivo el fuego de estas historias para que más personas puedan calentarse con su luz. Que la paz y la claridad acompañen su escucha. Hoy viajaremos a un remoto valle en las antiguas tierras del oriente, un lugar donde los ríos serpenteaban como venas de plata a través de la tierra fértil. Allí vivía un humilde campesino llamado Hiroshi. Hiroshi era un hombre de mediana edad, con manos callosas marcadas por años de labor incansable bajo el sol. Su rostro, surcado por arrugas profundas como los surcos en sus campos, reflejaba no solo el paso del tiempo, sino también la sabiduría acumulada de generaciones de agricultores que, como él, habían aprendido a dialogar con la naturaleza para recibir sus dones. Había heredado esas tierras de su padre, y su padre del suyo, en una cadena ininterrumpida de tradición que se perdía en la memoria de los tiempos. Hiroshi era padre de 3 hijas, cada una tan única en su temperamento y belleza como las distintas flores que brotan del mismo tallo. La mayor, Aiko, de 22 años, tenía el cabello negro como la noche y unos ojos que brillaban con una determinación feroz. Aiko era práctica y ambiciosa. Soñaba con dejar la vida rural para explorar las bulliciosas ciudades, donde, según contaban los viajeros, las oportunidades fluían como el agua en un río caudaloso. Ayudaba a su padre en las tareas más pesadas, arando la tierra con una fuerza que rivalizaba con la de cualquier joven del pueblo. Sin embargo, su corazón anhelaba un futuro distinto, un matrimonio con un comerciante próspero que la llevara lejos de los ciclos interminables de siembra y cosecha. La segunda hija, Miko, de 19 años, era la más alegre y sociable de las 3. Su risa resonaba como campanas en el viento, y su sola presencia iluminaba la modesta cabaña de la familia. Miko poseía una habilidad innata para el tejido y la costura. Sus manos delicadas creaban telas intrincadas con hilos teñidos de colores vibrantes que ella misma extraía de plantas silvestres. Soñaba con abrir una pequeña tienda en el mercado local, donde pudiera vender sus creaciones y charlar con los vecinos. A diferencia de Aiko, Miko encontraba su felicidad en la comunidad, en las fiestas anuales donde bailaba bajo las estrellas y en la calidez de su hogar. La menor, Saki, de 16 años, era la más introspectiva y curiosa. Tenía unos ojos grandes y expresivos que parecían absorber el mundo a su alrededor. Pasaba horas explorando los bosques del valle, recolectando hierbas y flores para experimentar con remedios caseros. Era inteligente más allá de sus años, pues había aprendido a leer y escribir gracias a un monje errante que visitó el pueblo tiempo atrás. Saki devoraba cualquier pergamino o libro que caía en sus manos, soñando con las aventuras descritas en antiguas leyendas. A menudo, mientras ayudaba en las huertas, su mente vagaba hacia preguntas profundas: ¿por qué el sol se ponía cada noche? ¿Qué secretos guardaban las montañas que rodeaban el valle? Su padre la adoraba por su gentileza y su disposición a ayudar, aunque a veces se preocupaba por su tendencia a soñar despierta. La familia vivía en una cabaña de madera y bambú, rodeada por vastas extensiones de huertas que eran el orgullo de Hiroshi. Cultivaba arroz, verduras y frutas con una dedicación que rayaba en la devoción. El valle era bendecido con un clima templado y un suelo rico, lo que permitía cosechas abundantes año tras año. Hiroshi compartía generosamente sus excedentes y era respetado por todos sus vecinos. Pero no todo era idílico en este paraíso rural. Los ancianos contaban historias de espíritus guardianes que habitaban los ríos y las montañas.
En la cultura de estas tierras, como en muchas de nuestras propias culturas latinoamericanas, se entendía que la naturaleza no es un objeto, sino un ser vivo con sus propias voluntades. Estos espíritus podían bendecir o maldecir a los mortales según su humor. Hiroshi, siendo un hombre pragmático, descartaba muchas de estas leyendas como cuentos para asustar a los niños. Pero en el fondo de su corazón, respetaba las tradiciones y ofrecía ofrendas en los altares locales, pidiendo protección para su familia y sus cultivos. Un año, sin embargo, la fortuna pareció abandonar a Hiroshi. Comenzó con un verano inusualmente seco. Las nubes pasaban de largo, dejando el cielo como un vasto desierto azul. Al principio, Hiroshi no se alarmó, pero las semanas pasaron y los campos empezaron a marchitarse. Las hojas del arroz amarilleaban, las verduras se secaban y las frutas colgaban flácidas de los árboles. Hiroshi trabajaba día y noche, manteniendo limpios los canales de irrigación, pero nada parecía funcionar. El agua simplemente no llegaba con la fuerza necesaria. Sus hijas lo ayudaban. Aiko cavaba zanjas más profundas, Miko acarreaba agua en baldes, y Saki preparaba infusiones de hierbas para revitalizar el suelo. Pero todo era en vano. Los vecinos murmuraban que quizás Hiroshi había ofendido a algún espíritu guardián. Una noche, Hiroshi decidió emprender una búsqueda exhaustiva. Armado con una pala, siguió el curso de los canales de irrigación hasta el punto exacto donde el agua del río se desviaba hacia sus tierras. Allí, oculta entre la densa vegetación, descubrió algo que le heló la sangre. Una enorme serpiente, con escamas iridiscentes que brillaban bajo la luz del sol, yacía enrollada, bloqueando completamente el flujo del agua. Su cuerpo era tan grueso como el tronco de un árbol joven. Los ojos de la serpiente, amarillos y penetrantes, se fijaron en Hiroshi con una inteligencia que no parecía de este mundo. El campesino retrocedió, aterrado. ¿Era este un espíritu encarnado, una de esas criaturas de las leyendas? Temblando, reunió coraje y suplicó: «Gran serpiente, te lo ruego, deja que el agua llegue a mis huertas. Mi familia y yo dependemos de ella para sobrevivir». La serpiente no se movió. Hiroshi regresó a casa esa noche con el peso de la desesperación sobre sus hombros. Los días siguientes, intentó de todo, le llevó ofrendas, comida, le habló con palabras suaves, pero la criatura permanecía inmóvil, bloqueando el sustento de su familia. Las huertas se marchitaban y el valle entero comenzaba a sufrir. Hiroshi, exhausto y angustiado, cayó enfermo. En su lecho, mientras sus hijas lo cuidaban, tomó una decisión desesperada. Al amanecer, se levantó con una determinación sombría. Al llegar al canal, encontró a la serpiente en la misma posición. Con el corazón latiendo con fuerza, Hiroshi hizo una promesa solemne. «Serpiente, guardiana del agua, te lo ruego una vez más, deja que el agua fluya. Si lo haces, te daré lo que más valoras, lo que tú pidas». Para su sorpresa, la serpiente levantó la cabeza y se apartó ligeramente, permitiendo que un hilo de agua comenzara a filtrarse. Pero no era suficiente. La bestia esperaba algo más concreto. Desesperado, pensando en sus hijas y en la inminente hambruna, Hiroshi pronunció las palabras que sellarían su destino: «Si dejas que el agua fluya plenamente, te daré a una de mis hijas como esposa». Las palabras escaparon de sus labios, impulsadas por el pánico. Al oír la promesa, la serpiente se deslizó completamente fuera del canal. El agua surgió con una fuerza torrencial, inundando los diques y revitalizando los campos sedientos casi al instante. Hiroshi regresó a casa con una mezcla de alivio y terror. Esa noche, la serpiente apareció en la puerta de la cabaña, pero ya no era una bestia. Se había transformado en un joven apuesto, con ojos amarillos y una sonrisa enigmática. Reclamó el cumplimiento de la promesa.
Hiroshi, abrumado por la culpa, se encerró en su habitación, fingiendo enfermedad para ganar tiempo. Finalmente, llamó a sus hijas una por una y les contó la verdad. Aiko, la mayor, reaccionó con furia. Jamás me casaré con un monstruo. Prefiero huir a la ciudad. Miko, la segunda, lloró desconsoladamente, negándose a abandonar su hogar y su comunidad por una criatura del río. Cuando le tocó el turno a Saki, la menor, ella escuchó la historia de su padre con una calma sorprendente. Vio el dolor en sus ojos, entendió el sacrificio que había hecho por ellos y, en lugar de miedo, sintió una oleada de determinación. Con una serenidad que dejó a su padre atónito, aceptó. Padre, una promesa es una promesa. Yo iré. Pero debo pedir una dote especial, 1000 agujas finas, 100 calabazas secas y huecas, y varias tiras de guata de algodón. Hiroshi, entre aliviado y culpable, aceptó sin entender. Saki, cuya mente siempre había estado llena de historias y soluciones ingeniosas, ya estaba trazando un plan. No iba a ser una víctima. Iba a enfrentar su destino con la única arma que siempre había confiado, su inteligencia. A la mañana siguiente, Saki se dirigió al mercado del pueblo. Con el dinero que su padre le dio, negoció hábilmente. En el puesto de un viejo herrero, compró 1000 agujas, finas y afiladas. El herrero bromeó, ¿acaso planeas coser un vestido para todo el pueblo, pequeña? Saki sonrió y respondió, es para un proyecto especial, abuelo, algo que hará que nuestra familia esté a salvo. Luego, recorrió varios puestos hasta encontrar a una campesina que vendía calabazas del año anterior, secas, huecas y ligeras, perfectas para flotar. Finalmente, adquirió la guata de algodón más suave y esponjosa que pudo encontrar. De vuelta en la cabaña, lejos de las miradas de sus hermanas, Saki trabajó hasta bien entrada la noche. Con un pequeño cuchillo, abrió cuidadosamente cada una de las 100 calabazas. Dentro, colocó la guata de algodón y, ocultas entre las fibras, insertó 10 agujas en cada una, con las puntas apuntando hacia afuera, listas para actuar. Cada calabaza se convirtió en una trampa ingeniosa, una obra de arte mortal disfrazada de dote nupcial. Al día siguiente, cuando el joven de ojos amarillos apareció al atardecer, Saki lo recibió con una reverencia. He preparado mi dote, dijo, señalando la carreta llena de las 100 calabazas. Estoy lista para ir contigo. El joven serpiente sonrió, impresionado por su valentía. Tus hermanas gritaron y huyeron, pero tú me enfrentas. Eres digna de admiración. El camino hacia el hogar de la serpiente fue largo. Atravesaron campos dorados y se adentraron en un bosque denso. Finalmente, llegaron a un pantano oscuro, cuyas aguas quietas reflejaban el cielo crepuscular como un espejo roto. Mi hogar está en el fondo de este pantano, dijo el joven. Cierra los ojos y sube a mi espalda. Yo te llevaré. Pero Saki, con una sonrisa astuta, respondió, un momento. La tradición dicta que la dote debe llegar primero al hogar del novio. Por favor, lleva mis regalos al fondo del pantano. ¿Es lo correcto, no es así? Sin esperar respuesta, empujó la carreta, y las 100 calabazas cayeron al agua con un chapoteo, flotando en la superficie. El joven, sorprendido y un poco molesto por su audacia, se transformó instantáneamente en la enorme serpiente. Se lanzó al agua con furia, intentando arrastrar las calabazas al fondo. Pero eran demasiado ligeras, cada vez que sumergía unas cuantas, otras emergían, burlándose de sus esfuerzos. La serpiente, enfurecida, comenzó a morder y apretar las calabazas con su cuerpo. Y entonces, el plan de Saki se ejecutó a la perfección. Una tras otra, las 1000 agujas se clavaron en la piel de la bestia. La serpiente se retorció de dolor, sus siseos de agonía resonaron en el bosque,
tiñendo el agua oscura con su sangre. Finalmente, con un último estertor, el gran guardián del río se hundió en el pantano, inmóvil. Saki permaneció en la orilla, sola, mientras la noche caía. Había vencido, había salvado a su familia, pero a un gran costo. Había matado a un espíritu antiguo, y sabía que no podía regresar a casa. Su acto podría traer consecuencias impredecibles. Con el corazón apesadumbrado, recogió sus pocas pertenencias y se adentró en la oscuridad del bosque, dejando atrás todo lo que conocía. Después de caminar durante horas, exhausta, Saki divisó una luz lejana. La siguió hasta encontrar una pequeña barraca en el corazón del bosque. Una anciana de rostro tan arrugado como una manzana seca le abrió la puerta. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una vivacidad sorprendente. La mujer le invitó a entrar, le ofreció sopa caliente y escuchó una versión abreviada de su historia. «Eres astuta e increíblemente valiente», dijo la anciana. «Pero el mundo es peligroso para una joven sola. Toma esto». Del fondo de un viejo cofre, sacó un pellejo arrugado, la piel mágica de una anciana. «Póntelo. Te hará parecer vieja y frágil. Nadie se interesará por ti. Pero úsalo sabiamente, pues la apariencia puede ser tanto un escudo como una prisión». Saki se puso el pellejo y, al mirarse en un espejo roto, apenas se reconoció. A la mañana siguiente, agradecida, continuó su camino. El disfraz funcionó. Se encontró con bandidos que, al ver a una simple anciana, se rieron y la dejaron pasar. Finalmente, llegó a un pueblo próspero y buscó trabajo en la casa del hombre más rico, un comerciante llamado Takeshi. Con su apariencia de anciana, fue contratada para las tareas más humildes, cocinar arroz, limpiar y calentar el agua para los baños. Durante el día, Saki era una sombra encorvada. Pero por las noches, en la soledad de su pequeño cuarto en el desván, se quitaba el pellejo y volvía a ser ella misma. Leía los pocos pergaminos que había traído consigo, manteniendo viva la llama de su espíritu curioso. Una noche, Kenji, el hijo mayor del comerciante, un joven conocido por su inteligencia y su alma de poeta, vio una luz en el desván. Movido por la curiosidad, se acercó y, a través de una rendija, vio a Saki sin su disfraz, su rostro iluminado por la vela, absorta en la lectura. Quedó instantáneamente cautivado. No por su belleza, sino por la intensidad de su espíritu, por el misterio que la rodeaba. Desde esa noche, Kenji no pudo sacarla de su mente. De día veía a la anciana frágil y de noche soñaba con la joven del desván. Comenzó a dejar pequeños regalos anónimos junto a su puerta, un poema, una flor silvestre. Saki, aunque cautelosa, no podía evitar sentirse intrigada por la sensibilidad de aquel joven. La obsesión de Kenji comenzó a afectar su salud. Dejó de comer, se pasaba los días melancólico, componiendo poemas sobre un amor imposible. Su padre, Takeshi, preocupado, convocó a un adivino, quien declaró: «El joven sufre de un mal del corazón. Una mujer en esta casa lo ha hechizado con su presencia. Debe encontrarla o su espíritu se desvanecerá». Takeshi ordenó que todas las mujeres de la casa desfilaran ante Kenji. Una a una pasaron, pero él negaba con la cabeza. «Falta alguien», insistió el padre. «Solo la vieja que limpia el patio», respondió el mayordomo. Saki fue llamada. Aterrada, sabía que no podía negarse. En su cuarto, mientras el corazón le latía con fuerza, miró el pellejo doblado en un rincón. Decidió que no se presentaría ni como la anciana frágil ni como la joven misteriosa. Dividió su apariencia, se puso el pellejo sobre la mitad de su cuerpo y vistió la otra mitad con sus mejores ropas. Cuando entró al salón, todos quedaron sin aliento. A un lado, una anciana decrépita, al otro, una joven de belleza radiante.
Kenji se levantó de un salto. «¿Eres tú?», exclamó, mirando la parte joven de Saki. «Eres ambas. Eres el misterio y la realidad». En ese momento, las puertas del salón se abrieron de golpe. Un viajero con una capa negra y ojos grises como el acero entró. Era el hombre que Kenji había visto en la taberna. «Soy un guardián del equilibrio», anunció con voz grave. «Y he venido por la joven que mató al espíritu del río». Takeshi y los sirvientes retrocedieron con miedo. Pero Saki, ahora expuesta, se mantuvo firme. «Lo hice para salvar a mi familia», declaró. El guardián la miró, no con ira, sino con una profunda seriedad. La serpiente era un guardián del agua, y su muerte ha roto el equilibrio. El río está furioso y pronto inundará el valle. No he venido a castigarte, sino a pedirte que repares el daño. Debes realizar un ritual para apaciguar a los espíritus. Pero requiere un sacrificio, debes ofrecer lo que te hizo victoriosa, tu ingenio, y ponerlo al servicio del valle para siempre. Saki comprendió. Su destino no era huir, sino asumir su responsabilidad. Aceptó. Kenji, que había observado todo, se adelantó. Si ella se queda para proteger el valle, yo me quedaré a su lado. Se volvió hacia su padre. Padre, he pasado mi vida entre poemas y sueños. Pero esta mujer me ha enseñado sobre el valor y la acción. Mi lugar está con ella. Takeshi, viendo la determinación en los ojos de su hijo y la increíble fortaleza de Saki, finalmente entendió. Asintió, dando su bendición. Saki, guiada por el guardián y acompañada por Kenji, realizó el antiguo ritual. No fue un sacrificio de sangre, sino de promesa. Se comprometió a usar su inteligencia y sabiduría para entender los ciclos de la naturaleza, para enseñar a la gente del valle a vivir en armonía con el río y la tierra. Con el tiempo, la anciana que volvió a ser joven se convirtió en la consejera más sabia del valle. Kenji, el poeta, se convirtió en un líder que gobernaba con compasión. Juntos, restauraron el equilibrio, demostrando que el mayor poder no reside en la magia de un pellejo o en la fuerza de una bestia, sino en la unión del ingenio, el valor y el amor. La historia de Saki nos enseña que nuestros actos, por pequeños que parezcan, tienen consecuencias que ondulan a través del tiempo y el espacio. Nos recuerda que la verdadera valentía no es solo enfrentar a nuestros monstruos externos, sino también asumir la responsabilidad de nuestras acciones y transformar nuestros errores en sabiduría. El disfraz que usamos para protegernos del mundo a menudo se convierte en nuestra propia prisión, y solo al revelar nuestra verdadera esencia podemos encontrar nuestro verdadero destino y a aquellos que nos amarán por lo que somos. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de Ecos de la Memoria. Si esta leyenda ha tocado tu corazón, compártela para que su eco resuene en otros. Que encuentres siempre el valor de ser tú mismo. Hasta la próxima historia.